Bienvenidas mandarinas a el podcast jugoso. Mi nombre es Cassandra Arriaga y como cada semana me acompañan Liz Villanueva e Itzel Lugo. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, pues súper contentas, bien emocionadas porque hoy tenemos un episodio especial. Decíamos que como uno de los episodios o de las colaboraciones más esperadas, una cosa así, y ahorita vamos a ver por qué. Y antes de eso, queridas mandarinas, agradecerles todo su apoyo y recuerden que estamos en el mes de las infancias en México, porque, ¡ay, es verdad! Ahorita estoy cayendo en la cuenta de eso. No, es que ahorita va la anécdota. No, es que en México vamos a contextualizar a las mandarinas chilenas. Se celebra este mes el día de la niña, el niño, niñe, etc. Pero en Chile no es así, pero bueno, acá las compañeras y hermanas chilenas que se están sumando a esta celebración. ¿Y qué tenemos el día de hoy, querida Lidy? Pues nada más para complementar lo que decías, querida Itz, pues para mí es un gran honor darle la bienvenida a estas invitadas de honor, que aparte tenemos ahí nacionalidad que fluye en las venas en común, y me parece muy bonito, ¿no? Esa parte. Y estábamos bromeando hace rato de que era la colaboración más esperada, porque ahí tenemos varias mandarinas que nos escuchan en Chile. Y nos parece maravilloso que el huerto siga creciendo hasta allá. Una vez más se los agradecemos infinitamente y pues nada, ¿no? Para ya empezar con el tema jugoso y a sacarle todo ese jugo delicioso al tema que tenemos el día de hoy, les presento a dos mujeres, súper mujeres que trabajan y conforman el colectivo Niñas Revoltosas. Consuelo y Natalia. ¿Cómo están, queridas? Bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es Natalie. Natalie, perdóname. No, tranquila, sí, la costumbre. Muchas gracias por la invitación, así que yo estoy muy feliz de estar aquí. No me esperaba esto, así que estoy encantada de poder ser partícipe el día de hoy. Sí, bueno, hola a todas, queridas compañeras, qué felicidad de estar acá, qué felicidad encontrarnos. Algunas de las cosas que se permiten en este contexto, que es disminuir un poco las brechas de las fronteras. Estoy en el centro acá de Concepción, pido disculpas porque vamos a escuchar las micros que le decimos a los buses, así que, pero bueno. Y nada, así que esperando a conversar y a reflexionar entre todas y mandarle cariños igual al pueblo mexicano que nos sigue, a Niñas Revoltosas, porque creemos muy importante la colaboración internacional. Y si bien acá no es el mes de la niña, niño, niñe, debería ser siempre, todos los meses y todos los días. Así que parto también con eso. Ay, bienvenidas, chicas. Gracias. Qué maravilloso, y efectivamente, ¿no? Suscribo, no debería de haber un solo día para los niños y las niñas, sino que debería de ser permanente, ¿no? Y que esta reflexión debería ser permanente como una tarea para las adultas y los adultos. Queridas, como primer pregunta para abrir el debate y que las mandarinas de acá también las puedan conocer, nos surge la duda, ¿qué las llevó a crear este colectivo Niñas Revoltosas y por qué eligieron ese nombre que a mí personalmente me parece maravilloso? Bueno, voy a comenzar porque la historia también ya tiene 3 años. Esta apuesta como proyecto nace el año 2018, cuando nos conocimos en un taller popular en una población donde la Natalie, Lee, que le decimos, reside. Entonces estábamos haciendo actividades con niñeces y nos encontramos, conversamos. Y en eso, como la Lee me pregunta, oye, ¿pero tú haces cuentos? Y yo así como, sí. Y fue como, te envío uno. Y recién nos conocíamos. Así como, hola, mucho gusto tomar el cuento. Ni 5 minutos. Muy confiada. Sabía que se llamaba Consuelo, no nada más. Sí, yo dije, hay que confiar. Y aparte que me dio buena energía, así que le envié un cuento, que es Alma y Rumi, la valentía de las niñas, que es como nuestra primera hija de historia, y que de hecho la tenemos súper ahí como primera hija, tenemos que soltar eso, pero no, lo hemos lanzado, pero aún no lo hemos lanzado en formato de libre descarga como tenemos todos nuestros cuentos, sino que
lo hemos hecho como cuentacuentos en instancias. Lo hicimos en la Sirenita de las Niñas en Santiago, por ejemplo. Bueno, y a partir de eso nos juntamos y después fue el proyecto de tesis de Natalie, ella obviamente puede contar más acerca de eso, y empezamos a generar también una apuesta, en el fondo, porque dijimos, ya, estos tienen que ser libros libres, como El canto libre de Víctor Jara, desde la perspectiva de que puedan llegar a todas las niñeces, porque también acá Chile tiene uno de los IVAs más altos en torno a los libros, y nos parecía terrible que por tener menos dinero tenías menos acceso a libros, pero en el fondo eso está en contra de los derechos de las niñeces, de las infancias, como decíamos recién. Nos parece importante terminar con esa brecha y queríamos apostar por ello. Y pasaron muchos nombres por nuestra cabeza porque queríamos también cuestionar este modelo tan ortodoxo y limitado para las infancias que lo quieren a todos sentados en el pupitre, callados, en silencio, y pórtate bien, y soy una señorita, y esas cosas que el patriarcado y el capital, ¿cierto?, que tanto avalan. Nosotros queríamos invitar a que las infancias pudieran jugar, que pudieran gritar, que pudieran expresarse, y por eso nacen Niñas Revoltosas, porque era, acá en Chile, yo creo que también allá, es como, oh, esta niña, así como esta cabra, que le dicen también a los niños, ya, esta niña revoltosa que está ahí todo el día y que no para de subirse al árbol, bájate. Ya, a mí no me decían eso, era como, ya, súbete al árbol, no había problema. Entonces, fue muy bonito y muy emocionante como poder encontrarnos. Natalie es la encargada de ilustración, hace unas bellas ilustraciones que han dado vida a nuestros cuentos. Yo admiro y sigo el trabajo de mi compañera profundamente. Y en este caso, yo que hago las historias, escribo, y además hago los cuentacuentos desde la voz y todo lo que implica. Llevamos 3 años, hemos participado en diferentes territorios acá de Chile, Temuco, Lota, Santiago, hemos ido a diferentes lugares, somos un proyecto autogestionado además. No recibimos recursos de ninguna institución, lo que también ha hecho difícil el trabajo artístico y creativo, por supuesto, porque no es fácil levantar un proyecto sin recursos, sin ningún tipo de recursos. Entonces hemos vendido algunos cuentos a un precio módico, que acá en Chile son 3.500 pesos, no sé cuánto será en México, pero es como, no sé, son como 5 pasajes de bus, no sé cómo calcularlo como para que sea, pero no es muy caro, de hecho es muy accesible, intentamos que sea siempre muy accesible por los estadio brecha que les decíamos, y ya cumplimos 3 años, ha sido un desafío, pero también ha sido muy hermoso, y de hecho mañana lanzamos un cuento en el marco del mes del autismo, que también está, y del mes del libro, que se llama Vuela Libre Colibrí, que es un cuento que también teníamos muy guardado, porque era dedicado a una amiga y a su hija que convive con autismo, así que ha sido como creaciones muy, muy inspiradoras y muy amadas. Así que ahora le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, más que nada como para complementar desde, no sé, cómo comenzó todo, como para englobar, yo estudié de ilustración acá. Yo estaba estudiando una carrera universitaria, estaba casi terminando y a la vez trabajaba en un colegio. Entonces me di cuenta de primera mano cómo la educación en este lado, la literatura infantil, está muy dejada, no se toma en consideración, especialmente los textos o creaciones como nacionales, locales, está muy dejada, casi ni se ve. Y si hay algo, es muy caro. La editorial acá es no sé cómo expresarme, pero es demasiado complicado que una editorial te saque un libro particular. Ellos prácticamente se llevan todas las ganancias. Entonces yo veía eso, veía que los colegios llegan literatura, libros que son de otros países, generalmente de España, como que todo viene de allá, y aquí no había nada como regional, nada de la cultura, en este caso chilena, local, que pudiera a los niños como sentirse reconocido o parte de la historia que estaba leyendo. Entonces yo en medio de mi trabajo dije, no me siento a gusto con la carrera que estoy estudiando, con el trabajo que estoy desarrollando, y dije, ya me gusta dibujar, quiero estudiar algo relacionado con el arte, el dibujo, y me metí a estudiar ilustración. Y de ahí me fui interiorizando más en el tema de la literatura infantil, cómo desarrollarla, llevarla a cabo con los profesores que me tocó en ese momento, que obviamente me apoyaron demasiado y como que iba con esa visión muy fija, porque ya igual ya tenía más de 25, así que ya como que tenía la idea muy clara al respecto.
Y ahí llegó ya el momento de que tenía que hacer mi defensa de título y quería hacerlo así o así con un proyecto literario que fuera con un enfoque feminista, destinado para las niñas especialmente de la región. Y justo en ese momento fue cuando yo participaba en un colectivo comunitario donde vivo yo, haciendo talleres para los niños y niñas de aquí del sector, y ahí conocí a Consuelo. Y ahí conversando salió el tema de que ella escribía cosas, poemas, canciones, cuentos, ya yo dibujo, vamos, nos juntamos, y al día siguiente me mandó el cuento. Y yo dije, lo puedo usar en mi trabajo, en mi proyecto final. Y me dijo, ya, claro, úsalo, ya, yo lo dibujé, hice la edición, todo el tema, lo presenté en mi proyecto, ya, muy bien, nota máxima, acá en un 7. Ya, yo feliz todo el tema, y dije, genial, muchas gracias, Consuelo, por todo. Y ahí iniciamos, pues. Nos juntábamos en las tardes, nos juntábamos a almorzar, recorríamos el centro acá de Concepción, practicando, conversando, nos íbamos al parque, todo el tema, y ahí empezamos, ya formamos una agrupación nosotras, y llevemos a cabo esta idea que lo tenemos en la cabeza, tenemos muchas cosas, pero llevémoslo en concreto, porque al final pasa mucho de que tenemos muchas ideas muy bonito, que suena todo espectacular, pero no se lleva nada en papel o algo que diga ya lo estamos haciendo. Así que ahí empezamos, nos costó mucho elegir el nombre, había muchos, no sé, La Chascona, no sé, muchas que no, no nos imaginamos, así como que ya, y todavía no me acuerdo cómo llegamos a Niñas Revoltosas, pero fue como el mejor, dijimos Niñas Revoltosas y ese es el nombre. Y ahí empezamos. Así que, y se nos ha ido dando todo de a poquito, bastante bien, hemos tenido muy buena aceptación de la gente en general, especialmente de los niños, con los relatos, ellos se han sentido muy identificados al respecto, así que ha sido como muy gratificante para nosotras, la Consuelo como escritora, yo como ilustradora, y como mujeres en sí, es muy gratificante ver que las mismas niñas se sienten identificadas con los relatos, con los dibujos, con los textos. Hay un cuento que se llama Sofía y el humedal. Entonces, siempre que relatamos ese cuento, hay una niñita que se llama Sofía, y es como que, yo soy Sofía, es mi cuento, soy yo. Entonces, eso lo hace más especial, más único. Y para nosotros es como, qué felicidad, qué genial que le llegue, aunque sea esa niñita, como el cuento, que se siente identificada. Ese cuento era de la humedal, entonces era mucho más especial, con una temática más contextualizada, que aquí en Concepción hay muchos humedales, que está en peligro el tema ambiental. Entonces era como mucho más enfocado en eso. Así que, no, bien. Hemos tenido chascarros, como se dice acá, que nosotros tenemos que llevar todo eso. Una vez hicimos un cuentacuentos y nos pagaron con un jugo y un Super 8 que se llama acá, que es como un dulce. Y nosotros llevamos las copias, los lápices, todo, y eso fue, y encima estaba vencido. Entonces, fue como nunca más trabajamos con ellos, y casi fuimos como de buena gente, así como que hoy emocionadas por la actividad, y quedamos mal, así como nunca más. Pero hemos tenido muy buena experiencia, aparte de esa, que nos ha llenado el corazoncito con buena vivencia. Así que eso. No sé, Consuelo, decir algo más que se acuerde. Más adelante, tenemos muchas anécdotas. Qué hermosa labor. A mí me toca mucho su tema, les platico. Mi mamá era gerente de una librería aquí en Guadalajara y yo sufrí no sufrí, lo sigo padeciendo de dislexia en la infancia, y la mejor cura eran los cuentos, ¿no? O sea, como no vas a poder leer tu libro de matemáticas, ni de español, ni de historia, pero ahí está un cuento, y me refugiaba mucho en los cuentos que podía encontrar en esta librería. Pero algo que me parece maravilloso es que suman como la importancia de las ilustraciones, porque en este padecimiento no agarraba cualquier cuento, agarraba el cuento que le acompañaba una ilustración, y no leía el cuento, me lo inventaba, ¿no? O sea, me acuerdo que Bambi, yo me inventé Bambi, nunca leí Bambi, o sea, yo veía los dibujos y esto es lo que le pasa a Bambi, ¿no? Hasta después supe la trágica historia del inicio y fue como, creo que ya no me gusta tanto Bambi. No te enteraste antes. Sí, no, o sea, fue como, creo que no es mi cosa más favorita en el universo. Y les digo que me atraviesa mucho, porque yo quería llevarme los cuentos a casa y no podía porque estaban caros, ¿no? Entonces era como de que toda mi experiencia se limitaba a tener que ir a una biblioteca o a tener que experimentar los libros en este espacio donde te dejaban interactuar con ellos como para ver si los comprabas o no.
¿no? Entonces, limitar como la experiencia de la lectura de nuestras infancias solamente cuando se tiene el poder adquisitivo, creo que es algo terrible. Y la otra parte es como esta invitación que hacen también y que suman con la parte de Consuelo cuando narra y cuenta el cuento, porque muchas veces, o por lo menos en México, la invitación a la lectura desde las niñas, los niños y las niñas es como de que tu papá y tu mamá se sienten contigo a leer. Y honestamente eso no pasa, porque a estas personas en su infancia tampoco fue como que les fomentaran la lectura o el hábito de pues narrar las historias, que si le dejamos todo al adulto, pues bye. O sea, el niño no llegó a involucrarse al 100% en la literatura, ¿no? Entonces, qué hermosa labor, chicas, estoy encantada, es como de, qué bueno. Ojalá se replique en muchos países pronto. A mí me toca también, no de la misma forma que acá, yo ya sabía cuando dijeron cuentos, dije, mi casa, la cuentacuentos del podcast, porque creo que sí hay una diferencia cultural tremenda, ¿no? Porque Chile es un país lector de entrada y hasta, si mal no recuerdo, varios años atrás, México, el promedio era 4 libros por año. Entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente a las infancias se les reduce las posibilidades de generar ese interés por la lectura, ¿no? Y que los cuentos, al final de cuentas, la edad que tengas, son un recurso maravilloso para poder sacar perspectivas, realidades y poderlas aplicar en contextos diferentes, ¿no? O imaginarnos incluso contextos diferentes. Yo quería decir que a mí me encanta el nombre porque creo que hace como una desestigmatización de la palabra revoltosas. Y que eso es bien importante para las niñas y los niños, porque al final de cuentas, niño o niña que es niño o niña, ¿no? O sea, que está corriendo, que está viviendo, que está disfrutando, se le considera revoltoso, se le considera ya ahorita que está bien en fama el trastorno de déficit de atención, también se les diagnostica a lo baboso, perdón Netflix, perdón Spotify, se les diagnostica a lo bruto, ¿no? Con esto, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, el ser revoltoso no es algo malo, ¿no? Es algo que nos ayuda a crecer, nos ayuda a innovar, nos ayuda a imaginar y nos ayuda a construir nuevas realidades y qué maravilla que los niños y las niñas sean partícipes de eso, ¿no? Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo y siguiendo la línea de lo que comenta Lidy, no solo se les diagnostica, se les medica. O sea, y de verdad yo conozco un caso así que no sé, me llena de mucha impotencia. Es un niño que tiene TDAH, pero su TDAH se lo tratan como lo peor del mundo. Y ya le metieron tanto esa idea en la cabeza que cuando el niño así anda de revoltoso y quiere ser niño, grita, va, viene, le empiezan a gritar que se quede quieto y en ese momento el niño dice, es que necesito mis medicamentos y sin mis medicamentos no puedo estar tranquilo. Tal cual le dan su medicamento, la medicación, pero, o sea, no estamos hablando de un proceso acompañado, de un proceso consciente, de un proceso amoroso, ¿no? No, o sea, se lo dan nomás para que el niño se quede quietecito, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, a mí me parece maravillosa igual la labor que hace la querida Consuelo y Nati. Justo gracias a la pandemia, tuvimos la bonita y fabulosa experiencia de conocernos con Consuelo en un conversatorio sobre infancias y desde ahí he seguido la pista Niñas Revoltosas. La verdad es que es un proyecto que si bien toca especialmente a las infancias, al final también nos toca como adultas, ¿no? Y en ese sentido, pues, qué bonito en ese sentido esto de la pandemia que también nos ha permitido interactuar en este tipo de espacios. Y la siguiente pregunta, querida Nati y Consuelo, es ¿de qué forma ustedes piensan, sienten, han visto, han vivido que la literatura puede cambiar el mundo? Y no solo el mundo, la munda, sino incluso sus propias vidas, ¿no? O sea, cómo les ha trastocado, de qué forma les ha permitido acercarse a otras infancias, a otras formas de ser niñas, niños, niñas, ¿no? Y que en ese sentido también eso lo reflejan mucho en sus cuentos. Entonces, por ahí, dense.
Le digo a Lee porque yo respondí antes primero, así que dale, compa. Dale, amiga. Yeah. Bueno, es que siempre que están conversando, como que mi mente empieza a trabajar y me acuerdo de cosas que me han sucedido, especialmente en el área laboral, porque trabajo con niños desde los 4 y ahora estoy con niños de primer grado que son 6, 7 años. Entonces hubo un momento en que trabajaba con los niños de pre-kinder, que se llama aquí, que es de 4 o 5 años, donde lamentablemente en las salas de clase hay, no sé, 10 libros para 45 niños en la sala, que es imposible que puedan repartirse, pero aún así los niños, es sorprendente, eran los que más cuidaban los libros. Los tomaban con cuidado, los hojeaban y ellos mismos en su silla, en su mesa, reuniditos, compartían, se leían, entre comillas, que podían más, se relataban historias, se inventaban. Entonces, podemos ver ahí la importancia de la literatura ya desde un área más cognitiva, que están aprendiendo, así, pero también una parte, el compañerismo, el relacionarse con los demás, el interactuar, la empatía, no sé, el amor, la amistad. Hoy día mismo en mis clases de primero básico veíamos los valores. Entonces esos valores los niños los tienen muy presentes desde pequeños, entonces y la literatura pasa a ser parte también de ese momento mágico donde los niños van aprendiendo muchas cosas más en conjunto. Así que no, y desde siempre, o sea, hacia adelante, perdón. Empieza desde los primeros años escolares que están aquí, que generalmente es desde sala cuna, lamentablemente van muy chiquititos, pero ya lo empiezan a educar y ahí ya están presentes los cuentos, la literatura, que los va formando dependiendo del contexto que tenga cada uno. Lo que sí hay que tener en cuenta qué tipos de cuentos son, si son aptos para los niños, niñas que hay aquí, si están contextualizados y si realmente le estamos dejando algo a ellos a través de los cuentos. Eso también queremos nosotros como Niñas Revoltosas, como poder entregar algo más que no sea solo siempre el cuento bonito con los dibujos bonitos y ya al momento, chao. Sino que quede algo, que quede una pequeña enseñanza, un recuerdo, que el niño o la niña pueda ir a algún lugar y decir, ay, esto yo lo escuché acá, yo lo aprendí acá, yo lo vi en el cuento. Así mismo con nuestros cuentos, como también con los demás cuentos, libros, literatura que pueda encontrar en la misma calle. Aquí hay algunos buses que les ponen en la parte de los asientos pequeños relatos, que también es una buena forma de incentivar la literatura. También pueden encontrar muchas historias ahí a partir de eso, pero como hacía mención, desde muy chiquitito, y los niños son los más interesados en esto, como que para ellos es un mundo mágico, sí, les fascina demasiado. Y ellos mismos inventan historias, lo más genial, escuchar a un niño inventar historias, así te salen con cualquier cosa que uno no se lo imaginaría. Yo recuerdo una vez que con los niños de pre-kinder, yo les conté, me quedaba sola con ellos en la sala, 45 niños, había alguna manera de tranquilizarlos, y inventábamos historias. Entonces yo empezaba, no sé, estaba el niñito con nombre que se llamaba, no sé, puré de papas, con el amiguito que se llamaba papas fritas, y iban a buscar a su otra amiga, que era la hormiguita que estaba, no sé, en el cerro. Y yo empezaba la historia y después lo traspasaba a otro niño que siguiera con la historia, y ahí seguíamos y se armaba una fantástica narrativa demasiado interesante. Así que hay que dejar que los niños inventen, por favor no lo encierren tanto, hay que expandan su mente, es infinito, así que no, eso, Consuelo. Sí, sumado a lo que dice Lee, yo creo que es súper importante en torno como a diferentes cosas, como a dejar que la niñez pueda dialogar con la lectura, dialogar con los libros, en el fondo que ellas y ellos también pueden crear historias, y de hecho la literatura es fundamental en toda transformación social, política y cultural, porque si tú les muestras otras historias a las niñeces saben que van a tener otras formas de vivir, o sea, otras alternativas. Ya no es la princesa 500 años esperando ahí al príncipe aburrida, muerta de sueño, que vengan, por favor, que me saquen de acá. Ahora es, ¿cachai? La niña que no quiere ser princesa y que la verdad es que quiere salvarse sola y que inventa algo nuevo y que es amiga con otras princesas, ya deja de estar sola en su lugar, en su torre. En su torre, claro. Entonces, creo que es muy importante como que dar espacio, nuevas historias son nuevos sueños, para mí es eso, está relacionado. Y permitir que las niñeces, como ya decía Natalie, inventen, creen y sientan de otra forma,
que, no sé, por ejemplo, nosotros luchamos mucho contra los estereotipos de género, luchamos contra las injusticias sociales, también nos posicionamos como un proyecto que es crítico, lectura con un enfoque crítico para las niñeces, no es tan común porque además a las infancias se les trata como objetos de derecho y no como sujetos de derecho que tienen la capacidad de opinar y generar algún tipo de reflexión en torno a lo que ocurre en su cotidiano. No se reconoce. Acá en Chile también tenemos situaciones bastante complejas. Sé que en México igual, pero no solamente a nivel de pobreza, sino que también lo que pasa con el pueblo mapuche, lo que ocurre con los allanamientos de las fuerzas militares a las comunidades mapuche, lo que ocurre con Sename, que es el centro donde van principalmente niñas y niños pobres, hay que decirlo así, y que por no tener familia llegan a ese lugar donde son continuamente vulnerados por sus derechos. Voy a esto porque tiene relación en el sentido de que, por ejemplo, se reconocía en un informe de ONU hace 2 años que el Estado de Chile era el principal responsable de las vulneraciones de los derechos de la infancia en Chile. Y yo creo que una forma de cambiar esta realidad es creando literatura infantil que tenga otras perspectivas, que les dé la capacidad de poder decir algo. O sea, lo que decía Itzel recién era terrible. Es muy común que se les inste al silencio, y el silencio, sobre todo para las niñas, puede ser un determinante de abuso sexual, por ejemplo. Pensemos lo que pasó con Hay Secretos, esta canción de Canticuénticos, de este proyecto argentino de Chirimbote, muy maravilloso, que gracias a esa canción una niña de 5 años pudo identificar que estaba viviendo abuso, y por eso se hizo la denuncia, y de hecho en el juicio después de eso pusieron la canción para que la niña se sintiera abrazada, acogida. Imagínense la importancia que tiene crear para las niñeces y con las niñeces, pensando en su realidad, como ya decía también Natalie, en su cotidiano. Voy a plantear el tema, pero la colonización, o sea, ¿cómo solamente tenemos libros de España acá en Chile o en Latinoamérica, siendo que acá tenemos realidades diametralmente distintas? Abrazo tremendamente las niñeces de allá, pero acá hay niñas migrantes, niñas indígenas, hay niñas pobres, que son otras condiciones, y que no están en estos personajes blanqueados que también muchas veces se presentan, y con otros privilegios, ¿no? Eso es otro tema, pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo no sentía que era como muy irresponsable de mi parte llegar a hablar de algo que no tenía sentido cuando esa niña y niño, por ejemplo, en Sofía y el Humedal, estaba viendo cómo estaban destruyendo un lugar natural al lado, y yo le iba a venir a decir, había una vez un pepito, y como esta cosa como de tratarlos como si no se dieran cuenta de lo que están viviendo. La niñez se da cuenta, la niñez tiene opinión. Entonces generemos material crítico y amoroso, basado en la ternura, donde podamos discutir y generar otras formas de pensar el mundo, porque en el fondo, sí, la literatura ha marcado todos los procesos sociales, como ya decía. Entonces, si cambiamos la literatura, por supuesto que cambiamos el mundo, por supuesto que lo transformamos. Y para finalizar, yo creo que es muy importante lo que pasó acá en Chile, el estallido social, la revuelta social. De hecho, nosotros cuando nos pusimos niñas revoltosas, no sabíamos lo que venía en Chile. Y fue impresionante porque también hicimos un cuento que se llama Los ruidos de la calle, que lo hicimos para explicar lo que estaba sucediendo en Chile en ese momento. Y por lo mismo recibimos ataques de políticos de derecha, fascistas, hay que decirlo, que decían que éramos un proyecto financiado por la izquierda. No tenemos fondos, pero era un proyecto financiado por la izquierda. Nos pasaje. Sí, nosotros andamos de cuenta a cuenta, nosotros nos pagamos el bus, pero bueno, recibimos un financiamiento que yo no conozco, que nunca he visto. Pero bueno, la cosa es que nos empezaron a funar, y llegó a tal nivel que llegó a la televisión nacional. Salimos en un noticiario central de un proyecto que éramos nosotras, que supuestamente era financiado por la izquierda, pero lo bueno es que lo mostraron así como, esto es una fake news. Fue bueno porque también intentaron desprestigiar el proyecto, pero lo que no se dieron cuenta es que nos dieron incluso más alcance, porque la gente empezó a pensar así como, si Kast, que este personaje político dice que está mal, debe estar muy bien. Entonces nos empezaron a buscar, nos empezaron a buscar, y Los Ríos de la Calle se expandió. Tenía amigas de Santiago, porque acá es bastante lejos de Santiago, que me decían, oye, hoy día estaba en una plaza y leyeron Los ruidos de la calle de niñas revoltosas, yo no lo podía creer, y era como, y era como esto que además tiene, como son cuentos libres, que son como semillas que vuelan, que se expanden, que están en diferentes territorios y que toman vida. Entonces, esa es nuestra literatura para nosotras, en el fondo son semillas, y que siempre van cargadas de amor y esperanza.
Yo creo que es difícil en estos momentos. Además, tener esperanza, yo creo que también hay que ser honesta, dar espacio a la pena, dar espacio a la rabia, al enojo, a la indignación. En Chile tenemos un gobierno nefasto que ha manejado horriblemente la pandemia y que además también es de derecha, así que... Y las niñezas también lo dicen. En la asamblea de niñez que nosotros participamos con Cuentacuentos, por ejemplo, muchos niños decían que se vaya Piñera, que es el presidente que tenemos acá. Entonces, no digamos que es como que ellos no se dan cuenta, por supuesto que se dan cuenta si van por la calle y ven que, no sé, pues, que hay fuerzas de carabineros forcejeando con adultos mayores, por ejemplo. A un niño se le va a indignar y tiene derecho a enojarse. Ellos están viendo cosas, no es como que alguien les invente cosas, no es como que le metan cosas en la cabeza, como comúnmente se dice también cuando una niña o un niño tiene opinión. ¿Quién te metió eso en la cabeza, cierto? Cuando tienen todas las facultades de poder observar su realidad y a partir de eso sacar sus propias conclusiones. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar. Bueno, la María también quiere comentar algo, parece, ¿cierto? Y bueno. Apoya lo que dices. Pero bueno, pero eso yo creo que está, también quiere que se vaya Piñera. No, pero es mi conclusión, chiquillas. Me parece muy bonita esta parte porque incluso también me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, cuando estaban todas estas cuestiones del plebiscito para ustedes, la fuerza de los carabineros, de los milicos, de los pacos, policías para acá en México, y de los militares, era muy cabrona, para acabar pronto, muy fuerte, pero sobre todo también había ataques hacia las infancias, ¿no? O sea, me acuerdo de un caso que fue muy emblemático en donde metieron a prisión preventiva a niños, ¿no? Y se los llevaron y que en ese sentido fue como, ¿qué diablos está pasando aquí? Y por supuesto que eso habla de una realidad muy específica que, como bien mencionas, a lo mejor en otros contextos no hay, no existe, o está modificada de alguna forma, pero que al final de cuentas el hecho de que los niños, las niñas vean esto, vivan esto, les implica también para ellos y ellas un despertar de la conciencia y de esta cuestión social que la neta es que estamos para la mierda, ¿no? Y que nos toca a todas las generaciones cambiar eso, pero no podemos olvidarnos de que son ellos y ellas, las niñas y los niños, las infancias, las que se van a quedar con los resultados poquitos o grandotes que podamos lograr de esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues por supuesto que coincido con ustedes que la literatura es maravillosa para profundizar ese cambio. Y me acuerdo yo de niña que tenía un cuento súper favorito y que de hecho todavía lo guardo pasados los años, ahí lo tengo en mi biblioteca, que se llama La oveja negra, el cuento de la oveja negra, ¿no? Y creo que desde el nombre ya se sabe más o menos de qué se trata, ¿no? Pero es un pastorcito que tiene todas sus ovejitas y de repente nace una oveja negra y todas las ovejas blancas es como, no, tú fuchi, tú guácala, tú para allá, tú para allá. Y la ovejita pues negra dice, ok, aquí nadie me quiere, pues me voy. Y se va, y entonces el pastor de repente revisa y dice, oigan, ¿dónde está mi ovejita negra? Y va a buscarla, y cuando la encuentra le dice, ¿pero por qué te fuiste? Pues es que nadie me quiere. Oye, pero yo te quiero, el que seas negra no te hace diferente, no te hace única, al contrario, ¿no? Entonces, ese cuento yo creo que a mí me salvó un chingo, porque en ese momento pues era como para mí muy evidente la diferencia, porque como les comentaba antes de empezar el podcast, mi papá es chileno, y entonces mi papá se vino por el exilio. Entonces, en ese sentido, pues era como este exilio que tiene implicaciones muy, muy profundas, ¿no? Personales e históricas y también familiares, pues me hacía sentir muy diferente a mí en los contextos mexicanos acá en la escuela, ¿no? Y entonces ese cuento me vino a mí a salvar la vida porque decía, ok, está bien ser diferente y está bien sentirme diferente, y hasta este momento me ha permitido decir, ok, sí, soy hija del exilio y no hay nada de malo con eso. Cabonet. Ay, yo no puedo, o sea, es que yo estoy muy conmovida con todo. No sé, me parece increíble. Pero me atraviesa también todo lo que mencionaba sobre cómo los adultos ponen este silencio a la niñez, ¿no? Y cómo la literatura viene a invitarles a que no, tu voz tiene un valor, tú tienes tu propio pensamiento, tú tienes tus propios sentimientos. Y eso creo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿qué hacen o qué hacer? ¿Cuáles son sus consejos de qué hacer ante los adultocentrismos que podemos, pues, ya sea nosotras como adultas replicar en nuestras infancias que nos rodean,
o bien para las mandarinas que nos escuchen, que también lo puedan tener en cuenta, sobre todo si son niñas. Yo creo que pasa algo que yo creo que hay que mirarse también, como lo que decíamos con Itzel cuando escribimos juntas para Baladí, como una probadita de nuestro autocentrismo también, o sea, creo que el autocentrismo además es una base sistémica, entonces también está en todas, todo y todo. Pero mirarse con amor también, porque no creo en la culpa como una forma de educar, creo como desde el amor y desde la reflexión cómo vamos analizando, ¿cierto? Y desde ahí empezar a pensar que este sistema es un sistema de poder y control social. Y que si nosotros estamos contra el control, este control horrendo que hoy día está, contra la injusticia, también tenemos que luchar contra el autocentrismo. O sea, el patriarcado, por ejemplo, para nosotras las feministas es una de las cosas que queremos abolir, derrocar, ¿cierto? Lo mismo con el capital, que genera estas injusticias sociales, pero el autocentrismo replica otras lógicas de poder que hacen que, como ya decíamos, que las niñas, sobre todo las niñas, no puedan denunciar abuso, por ejemplo, que no puedan hablar cuando están viviendo una situación de abuso, ya sea la que fuera. Y creo que darle poder a esas niñeces desde entender que sus voces, pero también sus sentires son importantes, porque además la niñez se comunica de otras formas. El juego es fundamental, el juego es el proceso de aprendizaje fundamental de la niñez, es una herramienta prioritaria, y el autocentrismo hace que todo lo ligado al juego y todo lo que pasa con las niñeces son secundarias o son irrelevantes, ¿no? Es como, ay, es que esas son niñerías, por ejemplo, algo que está en nuestro lenguaje que decimos para decir que es algo no importante. Hoy te comportas como un niño cuando alguien me dice algo malo y que yo creo que no tiene razón. Imagínate, o sea, esas expresiones tan denostativas que hacen que en general nuestro inconsciente estemos replicando esas cosas. Entonces yo, por ejemplo, analizo mucho los lenguajes, mucho, de repente, yo, como digo, no sé, un político, Piñera, por ejemplo, dijo algo malo en la televisión y todo el mundo dice, ah, es como un niño con pataleta. No, pues no es un niño con pataleta, es una persona con poder que está oprimiendo a otros. Eso es, no es un niño con pataleta, porque además yo también como adulta tengo pataletas también y tengo derecho a enojarme, entonces eso, de revisar en esa cotidianidad cómo la expresión del autocentrismo se da tanto en instituciones como Sename acá en Chile, por ejemplo, porque también son tremendamente autocéntricas en cómo se configuran. Voy a hacer también un pequeño paréntesis, por ejemplo, la misma constitución que vamos a transformar ahora, que se espera transformar con lo que pasa con el plebiscito. La secundaria y secundario acá en Chile iniciaron el proceso de estallido social, fueron los primeros que saltaron los torniquetes en Santiago, y ellos no tienen la facultad de poder votar en este proceso, por ejemplo. Las personas que iniciaron, ¿ya? Entonces, ya nos damos cuenta que algo fundamental, basal del autocentrismo, está incidiendo incluso en los procesos políticos que excluyen a las niñeces, porque hay formas de organizarse políticamente con niñeces. Y siempre digo, no es la asamblea fome 2 horas, yo opino esto, tú opinas esto, no. Pero es los cabildos para las niñeces, las asambleas de las niñeces se hacen con juegos. Nosotros participamos en muchas y se sacaron muchas síntesis maravillosas. ¿Y esas dónde están? ¿Dónde están esas voces hoy día? Entonces, hago el ejercicio un poco individual de cuestionarme mi autocentrismo en mis espacios pequeños, en mi cotidianidad, pero también a nivel político, cómo hoy día no se habla de las niñeces como a nivel, no solamente de política pública, sino que incluso el mismo proceso que estamos viviendo en nuestro país, en Latinoamérica en general, porque en todos lados se están moviendo cosas. Entonces, creo que es importante ver, no solamente las opiniones, que las niñeces como actoras y actores políticos sociales son fundamentales, ¿ya? Entonces ahí me ciño un poco esto de lo que decía antes, como que me pasan muchas cosas con esto de los silencios. Y ojalá abolir los silencios. Ojo, yo creo en los silencios, yo igual creo que hay que meditar, hay que encontrarse, hay que dar la reflexión, pero hoy día el silencio se ocupa como mecanismo de control. Y eso es lo que yo no voy a estar de acuerdo nunca. Y por eso siempre vamos a insistir desde Niñas Revoltosas a alzar la voz. Eso. Ya, yo lo quiero llevar como a otro lado, sí. Más que nada con los papás futuras mamás, papás,
que también nosotros decimos, no, el adulto tiene la culpa de todo, pero también esto viene de mucho atrás que han sido criados de esa manera. Y nosotros como entes que tenemos quizá un mayor conocimiento, un poco más de educación, otras vivencias, debemos también transmitirle esos conocimientos a esos futuros papás, a esos mamás, o a quien sea el tutor legal de algún niño, niña, para que también pueda influenciar positivamente en esos pequeños, ¿ya? Porque al final no sé, alegamos muchas cosas, que el adulto no considera el pensamiento, la opinión del niño, pero ¿quién le está enseñando a ese adulto también? ¿Qué le está diciendo? Oye, te equivocaste, esto no es así, hay otra visión, lo puedes hacer de otra manera, puedes corregir ese error quizá y llevarlo a un mejor camino para que ese pequeño, ese niño, esa niña pueda tomar un mejor rumbo. Entonces yo creo que también nosotros como un agente de cambio tenemos esa posibilidad en nuestras manos para poder cambiar nuevamente eso en los demás adultos que están, como digo nuevamente, a cargo de niños, niñas, dar nuestro apoyo a eso. Y también siento algo que pasa, yo creo que en casi toda Latinoamérica, que la educación aquí, en Chile, en México, yo creo que en los demás países, es muy adultocentrismo, no se toma en cuenta la opinión de los niños, y desde los primeros cursos, los primeros grados que hay aquí. Entonces, se planifican las clases, se desarrolla la actividad desde una visión del adulto, del profesor, pero sin tomar en cuenta qué le interesa al niño, qué le está llamando la atención, hasta incluso qué dibujo animado está de moda, como para que el niño o la niña pueda aprender mejor, pueda tener otra visión. Entonces, tenemos que hacer un cambio en general de todo, pero la educación acá es tan complicada que al final cuesta demasiado. Pero yo creo que con un granito de arena entre cada uno, ayudando a los demás, vamos a avanzar. Pasito a pasito, vamos a ir de a poquito ahí generando cambio. Qué cosa, no, bueno, pues ya estamos llegando al final de este episodio con Niñas Revoltosas. Les agradecemos muchísimo porque además de hacer explotar nuestras mentes, también nuestras corazonas, y sobre todo recupero dos cuestiones que mencionaron Consuelo y Nati. La primera en relación al hay que mirarse. Y aparte me encantó la forma en que lo dijiste, ¿no? De pronto tendemos mucho a señalar y así, ¿no? Tal cual, pero da la casualidad que es algo que nos atraviesa, ¿no? Tal cual, y en ese sentido es un trabajo cotidiano, es un trabajo constante, así como la deconstrucción. Soy partidaria que no es algo que se logra en un año leyéndote un libro, sino es a diario, ¿no? Y parte, digamos, de esta deconstrucción, de este construir algo diferente o entre muchas personas, muchas cosas diferentes, es eso, ¿no? En lo cotidiano, ¿qué podemos ir haciendo con eso? Y también otra cosa que dijo Nati sobre el contextualizar, ¿no? A veces al señalar, no terminamos de reparar, pues, qué onda con esa persona. Y claro, contextualizar, porque hay de cosas a cosas. No es lo mismo abusar sexualmente de una niña, de un niño, ¿no? A que de pronto en lo cotidiano, pues, pases por alto su voz. Y otra cuestión que pensaba, ¿no? O sea, los autocentrismos para pronto nos atraviesan, ¿no? O sea, estés en Chile, estés en México, estés en España, pero justo tenemos esta cuestión de la colonización. Y por ahí hay un teórico que se llama Libel, que él ha hablado en cómo la colonización nos ha en ese sentido atravesado tanto que este tipo de concepciones que tenemos sobre llamar, no sé, a personas que no se comportan de forma madura como infantiles, viene desde esas épocas, porque así llamaban los colonizadores a los pueblos que encontraron aquí, a los pueblos originarios. Entonces, o sea, esto es algo histórico, hay muchísimo trabajo por seguir haciendo, cada quien desde su trinchera. Y algo que platicábamos ya finalmente con Hanna en ese sentido, Hanna es una partera feminista mexicana, es que la crianza es colectiva, ¿no? Y si pensamos la crianza como colectiva,
creo que podemos seguir haciendo muchísimo, cada quien desde sus trincheras. Y bueno, acá tenemos un gran ejemplo desde la literatura. Entonces, muchísimas gracias, querida Consuelo. Nati, igual en una de esas, a Piñata también, que ahí si están en YouTube pueden, pueden checar la orejita de Piñata. Y les agradecemos mucho, queridas mandarinas, el haber llegado hasta aquí. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como @mandarinas y recorcholis. A la querida Cas, este es el que más me gusta decir, complicado, pero bueno, @C_Riaga, K Riaga, a la psicóloga del podcast, psique.libi, y a mí me encuentran como Lugnares, @Lugnares, y a Niñas Revoltosas tal cual, como Niñas Revoltosas, ahí en Facebook e Instagram. Mandarinas, cambio fuera. ¡Bravo! ¡Guau! No me jodan, amigas. Estaría bien bueno seguir sumando jugos y cosechando mandarinas. ¡Exacto!